cordial saludo, espero que estén muy bien. Hoy quiero que desarrollemos 5 tesis muy importantes para comprender la historia del pensamiento crítico en Colombia. Y por eso hoy quiero que hablemos de esa conexión que se hace en diferentes películas, documentales, libros, sobre aquellos mártires que han muerto por la patria. Gaitán y Galán, que muchas veces la gente en el común los confunde, pero que tienen algo en común, que fueron convertidos en héroes patrios por aquellas personas que no han hecho parte del régimen dominante, y también el régimen dominante, de una manera un tanto hipócrita, también ha valorado, así sea a regañadientes, a estos dos personajes de la historia colombiana. Y son muchos los mártires que se mencionan en ese capítulo 8 de la temporada 3 de la serie Matarife, pero se olvidó de uno muy importante, de Héctor Abad Gómez, médico, profesor de la Universidad de Antioquia, defensor de derechos humanos, autor de este libro que se llama Tratado de Tolerancia, y lo asesinan precisamente por intolerancia, por callar su voz, que estaba defendiendo a las personas más vulnerables, por defender los derechos humanos. Y acá quiero compartirles un texto que nos introduce a ese libro que se llama Tratado de Tolerancia. Es un texto que lo hizo el señor Carlos Gaviria Díaz y que dice así: no sé qué mano amorosa, atareada en ordenar los libros y papeles del médico recién asesinado, encontró un legajo de folios manuscritos cronológicamente dispuestos en una suerte de diario que reiteraban las obsesiones del autor, tan conocidas por quienes lo conocimos: el corazón humano, la iniquidad, la miseria, el país degradado y desde luego la esperanza. Héctor Abad Faciolince, entrañablemente afín al diarista, condensó la intención y la doctrina en un título feliz: Manual de Tolerancia. Si esa virtud llegó a ser el eje de sus reflexiones, no fue por mero azar. Tengo la convicción de que ella resume de manera exacta todo lo que Abad Gómez era y deseaba. Más aún, pienso que la tolerancia sintetiza un impulso vital y un sentimiento de posibles de contradecirse, pero que en el médico humanista ni siquiera virtualmente se podían escindir la libertad y el altruismo. Por eso, más fiado de sus certezas vivenciales que de los sutiles discernimientos de los teorizadores, se proclamaba liberal, socialista y cristiano, convencido de que la vida funde lo que la lógica se empeña en abstraer. Acá el magistrado y profesor Carlos Gaviria Díaz, que fue candidato a la presidencia en el año 2006 compitiendo con Uribe, nos habla de esa figura que se le escapó a la serie Matarife, y una figura que fue asesinada en las mismas épocas
que mataron a Luis Carlos Galán, a Carlos Pizarro León Gómez, a una gran cantidad de líderes como Jaime Pardo Leal. Y hoy nuestro trabajo es ese: complementar lo que estos medios hacen, sobre todo complementar lo que los medios tradicionales dejan de mostrar. Y acá hay un triángulo muy interesante para analizar: lo de liberal, socialista y cristiano, porque pareciera que son tres ideologías que se contradicen, pero no necesariamente. Yo puedo ser liberal para unas cosas, puedo ser socialista para otras y puedo ser cristiano conservador para otras. Les pongo un ejemplo cualquiera. Supongamos que la persona cree en la fidelidad, en la monogamia. Eso es un valor cristiano. Entonces ahí de pronto puede que no tenga una creencia religiosa, pero tiene una moral cristiana. O supongamos que la persona cree en el ser superior que esta religión defiende, pero que le gusta ayudar con causas comunitarias, sociales, le gusta la redistribución de la riqueza, lo que se llamó en los años 60 la teología de la liberación. Entonces eran cristianos y a la vez eran socialistas. Y liberal también puede ser en que le gusta creer en una deidad, le gusta que la riqueza esté bien distribuida, pero le gusta defender las libertades individuales, la libertad de prensa, la libertad de cultos, la libertad de conciencia y todas las libertades. Por eso, hoy más que nunca, es importante repensar estas figuras muy interesantes para cualquier pensamiento crítico. Y acá el profesor Carlos Gaviria Díaz termina este prólogo diciendo lo siguiente: quien abrigue dudas acerca de la conexión armoniosa de la tolerancia con la libertad que torne a Locke y a Voltaire, donde la estirpe liberal de la virtud es develada de modo concluyente, pues uno y otro demuestran hasta la evidencia que es ella la que nos permite entender y conllevar la libertad del otro, aun cuando se ejercita en exceso, nada distinto de lo que Héctor Abad enseñaba y buscaba, no únicamente la afirmación de la libertad propia, actitud más hedonista que ascética, sino el respeto y el reconocimiento del otro como ser libre, principio y praxis de inconfundible sello altruista. Este párrafo es corto, pero es sustancioso e interesante para analizar, porque cuando se habla de la libertad propia, se puede caer en falacias de vaguedad, pero acá se habla de la libertad propia como una actitud que puede ser hedonista o ascética, o más hedonista que ascética. El hedonismo entendido como esa filosofía que busca el placer, no necesariamente el placer sexual, cualquier tipo de placer. Y el ascetismo como esa doctrina en donde se pone por encima lo espiritual de lo carnal, que no solamente se ve en las religiones o en los monjes, sino que también se ve en aquellas personas que dedican su vida al pensamiento más que a la carne. Por eso existen dos grandes tipos de ascetismo: el ascetismo religioso y el ascetismo filosófico. Este segundo me parece más interesante, y acá
esa libertad individual debe ir de la mano con el reconocimiento del derecho de la otra persona, como un principio y como una praxis, como algo que no se quede en la teoría. Pero ¿cuál es el gran problema de la tolerancia? Y de esto era consciente Carlos Gaviria Díaz, Héctor Abad Gómez y otras personas que han reflexionado al respecto, que cuando yo digo que tolero algo, eso se puede prestar para ambigüedades. Por ejemplo, es como yo te considero inferior pero te tolero. Por eso la tolerancia ha sido una concepción muy debatida. Y más que la tolerancia, lo que debemos buscar en nuestra sociedad es el respeto por la diferencia. Porque cuando respetamos las creencias, los pensamientos, las ideas de la otra persona, también merecemos que respeten las nuestras. ¿Cuál es el problema? Que hay doctrinas que no merecen respeto porque implican el exterminio o el genocidio a una cultura o a una población. Por ejemplo, el neonazismo, el neofascismo, el neofalangismo, el sionismo. Por ejemplo, el sionismo se puede respetar como creencia religiosa, puede ser, pero cuando matan a alguien de Palestina, ahí el sionismo se vuelve peligroso. El neonazismo se puede ver como una posición politiquera, pero el problema del neonazismo es que parte de la base que unos seres son superiores a otros y que por eso tienen derecho a exterminarlos y que los inferiores no merecen vivir. ¿Cuál ha sido el problema del cristianismo, el islamismo y el judaísmo? Y para hablar más de nuestra parroquia, ¿cuál ha sido el problema del catolicismo? Que se ha construido con base en el odio al que cree algo diferente, incluso al que cree en el mismo Dios, pero cree en otra iglesia. Aquí en Colombia, las comunidades protestantes han sido perseguidas por las comunidades católicas. No solamente son los liberales, los masones, los ateos, los laicos, sino que personas que hacen parte de la misma religión han sido perseguidas. Y esto viene desde que esta misma religión se volvió la dominante del Imperio Romano Occidental, desde la época de Constantino. ¿Qué hizo él? Empezó a eliminar monumentos, dioses antiguos, a hacer genocidios en contra de otras formas de cristianismo que no fueran acordes al catolicismo. El cristianismo nestoriano, arriano, más adelante el cristianismo albigense, que fue el que impulsó el genocidio contra los cátaros en una cruzada, que fue varios siglos después de Constantino. Entonces, este libro del Manual de Tolerancia, hoy más que nunca hay que recordarlo y motivarlo para que guíe nuestras reflexiones. Voy a leerles los últimos párrafos de este prólogo, que dice así: prohijada por las mentes más lúcidas del siglo XVII y por los espíritus ilustrados del XVIII, como antítesis del fanatismo religioso, superado al menos parcialmente, la tolerancia ha renovado su actualidad histórica como principio contrastante de todas las manifestaciones oscurantistas que permean el extenso ámbito de lo opinable, porque si en la diversidad es ineludible, solo ella ofrece posibilidades sociales sólidas de humana convivencia. Desechada la mutua tolerancia como término extremo de la alternativa, subsiste únicamente
la insensata persecución de todos contra todos, y de ello, me parece, puede dar testimonio nuestro desgarrado país. No era pues anacrónico el clamor reiterativo de Héctor Abad Gómez por la tolerancia en una sociedad donde los más obcecados fanatismos emulan en la invención de nuevas formas de irracionalidad, a cual más sobresaliente por su desmesura, ni contravenía ese empeño vital, la coherencia con sus postulados ideológicos, pues rescatada la tolerancia como virtud liberal por excelencia, era apenas natural que Abad Gómez la abrazara sin reservas. Él, que era un liberal íntegro en el sentido prístino de la expresión, tan bueno y tan crédulo en la veracidad ajena, que no acababa de entender por qué dentro de la colectividad política en la que militaba, tosudez muy suya, se le trataba como a un heterodoxo, cuando se demanda de quien ejerce el poder tolerancia con los opositores y lealtad con los principios racionales, a cuyo amparo se dice gobernar. Se plantea entonces la lucha por los derechos humanos, y en ella, desde luego, Abad Gómez fue combatiente ejemplar ante la actitud significativamente desdeñosa, cuando no reluctante, de aquellos a quienes hacía la deferencia de reconocer como sus jefes políticos, porque doctrinario como era, no suponía que lo que él veneraba como ideario rector fuese en otras manos artilugio mezquino, encubridor de intereses protervos. Tenía ese hermoso candor de los hombres honestos que toman en serio las ideas que profesan. Es explicable que en una sociedad moralmente alterada y progresivamente degradada como esta en la que le tocó vivir, fuera la universidad, ese mundo singular donde todavía otra legalidad prevalece, el hábitat menos incompatible con sus necesidades más hondas y con su vocación. Al fijar Locke lo que él considera límites necesarios al ejercicio de la tolerancia, enuncia sin vacilación una categoría de hombres, los intolerantes, frente a los cuales tal virtud no puede practicarse. Héctor Abad, en cambio, dudaba aún de que tal restricción fuese legítima, con el argumento tan genuinamente liberal de que nada podía garantizarnos que en algún momento la razón no estuviese de su parte. Es decir, pensaba a veces en contra de Locke y de su tendencia a la mesura, que aún a los intolerantes hay que tolerar para ser coherente con el principio hasta sus últimas consecuencias. Ese curioso sectarismo que de puro permisivo y benévolo se autodestruye era el único que podía tener sitio en su corazón tan grande y generoso. De algún modo, su vida, testimonio constante de paz y tolerancia, y su destino final reproducen la paradoja teórica que tanto le inquietaba. Este último párrafo permite muchas reflexiones, sobre todo aquella premisa de hay que tolerar hasta a los intolerantes. Es un tema muy complejo que hay que cogerlo con lupa, y les voy a poner un ejemplo. En el fútbol se ha dicho que hay que permitir que la gente diga insultos, o sea, porque las hinchadas van al estadio a desahogarse, pagan una boleta no solo para ver jugar y para que su equipo gane, que sería lo ideal, sino que el hincha también paga una boleta para desahogarse, para insultar. Y eso también tiene una contraparte, cuando ya los hinchas utilizan insultos racistas. Entonces algunas hinchadas han sido sancionadas por proferir insultos racistas, y hay otras que han gozado de la complicidad de clubes, de medios y directivos, y han podido ser racistas toda la vida.
Por eso, esa premisa de tolerar también a los intolerantes, hay que ponerle un límite. Y el límite que podríamos ponerle es: toleremos la intolerancia que no mata y no agrede directamente. Por ejemplo, las doctrinas religiosas del monoteísmo tienen algunos preceptos intolerantes contra las mujeres, contra los ateos, contra los homosexuales, contra los bisexuales. Entonces, toleremos que crean eso, pero no toleremos que lo difundan en los colegios y en las universidades. No toleremos que inciten al odio, a golpear o asesinar a un ateo, a un homosexual, a un bisexual, a alguien que vaya en contra de su doctrina. Entonces, la tolerancia también debe tener unos límites. Y el que le da límites a la tolerancia es el respeto. Por eso, este mero prólogo nos da para pensar muchas cosas sobre la gran paradoja de la tolerancia. Porque el respeto no tiene ese campo de acción tan amplio como la tolerancia. El respeto está basado en que mi derecho llega hasta donde empieza el derecho de la otra persona. Yo tengo derecho a creer que la otra persona está equivocada. Yo tengo derecho a creer que profesa una falsa religión, una doctrina politiquera falsa, un equipo de fútbol perdedor. O sea, yo tengo derecho a creer eso. Pero yo no tengo derecho a imponerle por la fuerza mi creencia a la otra persona. ¿Y qué es lo que ha pasado en Colombia? Que diferentes grupos armados ilegales, llámense guerrillas, paramilitares, policías, soldados, bandas criminales, delincuentes, han tratado de imponer sus creencias por la fuerza. Y eso es lo que uno llamaría las mafias. O sea, que existen unas mafias ilegales como guerrillas y paramilitares o narcotraficantes, pero existen unas mafias legales que se han nutrido de esos grupos ilegales para hacer de las suyas. Y por eso es muy interesante cuando nos recuerdan las perlas del DAS, que ya en una clase antepasada estuvimos analizando las condenas que hay por las chuzadas del DAS. El DAS es un aparato del Estado que fue usado por varios gobiernos para cometer terrorismo de Estado. Y todo terrorismo debe ser cuestionable, pero lo más cuestionable es el terrorismo de Estado. Y por eso mismo es tan importante que entendamos la importancia de reivindicar estos pensadores como Héctor Abad Gómez, como el mismo Luis Carlos Galán, Jorge Eliezer Gaitán, Jaime Pardo Leal, porque fueron asesinados por enfrentarse a ese sistema mafioso. Y más allá de los errores que hayan cometido, la memoria colombiana, que no está de acuerdo con el status quo, los volvió próceres, así como vuelven próceres a Simón Bolívar, a Santander, en la historia patria dominante. Pero más allá de volverlos mártires o próceres, hay que mirar qué de su legado nos puede servir para comprender nuestra historia, el papel del pensamiento crítico y, lo más importante, entender cómo evitar la guerra. Porque, como lo dice Gandhi, que también lo ha dicho Estanislao Zuleta,
los conflictos son inevitables, pero las guerras sí pueden ser evitables, porque un conflicto puede ser una pelea, un insulto, una diferencia de opinión acalorada. Eso es un conflicto. El problema en Colombia y en muchos países radica en que el conflicto se ha vuelto algo para matar a otra persona, para volverlo genocidio o guerra civil. Por eso la segunda tesis vamos a analizarla de este libro del señor Alberto Velázquez Martínez, que se titula Colombia entre el sismo y el cisma, 2 siglos de conflicto. Este libro es muy interesante para comprender esta época y para entender cosas que todavía están pasando, y por eso vamos a entender el sismo como aquellos movimientos telúricos, en este caso de guerra, y el cisma como aquellas divisiones que han hecho que nos matemos entre conservadores, liberales, santanderistas, bolivarianos, gólgotas, draconianos, chusmeros, antichusmeros, guerrillas, gobiernos, porque ahí está la clave del asunto: entender estos 2 siglos de conflicto y poder analizar por qué nuestro conflicto armado aún no se logra terminar del todo y sigue habiendo bastantes muertes.